del Evangelio de la prosperidad, donde se le enseña que usted tiene que estar bien y que solamente tiene que haber riqueza y bienestar en su vida, cuando la Escritura nos enseña que seamos ricos, seamos pobres, tenemos que servir al Señor de la misma forma y con el mismo énfasis. Hoy vamos a ver Santiago capítulo 2, de los versículos 5 al 7. Vamos a hablar de las preguntas que se hacen ahí y luego trataremos de tener la aplicación espiritual para nuestras vidas. Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 7. Lo encontramos, entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hasta ahí la lectura de estos pasajes. Hasta la semana pasada, hermanos, vimos 4 versículos del capítulo 2 de Santiago. Vimos que referente al tema de hacer excepción de personas, ¿ya? O como lo llamé la vez pasada, el favoritismo. Dijimos que a la luz de la palabra de Dios, el favoritismo no debe existir en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque primero va en contra del carácter de Dios, ya que Dios en su palabra ha declarado siempre que Él no hace excepción de personas. Ricos, pobres, gentiles, judíos, griegos, esclavos, libres, cualquiera que se acerque al Señor, Él lo recoge, lo toma y lo toma por hijo. Por lo tanto, no hace excepción de personas. Por lo tanto, dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, tampoco debe haber favoritismo. ¿Ya? Vimos que también tal actitud es contraria al Evangelio de Jesucristo. Jesucristo se entregó por todos, no por algunos solamente, no por los sabios, no por los intelectuales, no por los que no saben leer, sino que se entregó por todos para salvación de nuestras vidas. Vimos también que Jesús vino a reconciliarnos con Dios, pero también sobre la misma forma vino a reconciliarnos con nuestro prójimo, ¿ya? Y la Escritura nosotros es enfática en decir que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso significa que no podemos hacer excepción de personas. De verdad que este tema del favoritismo, hermano, podríamos decir que son los primeros 4 versículos del capítulo 2, pero llega hasta el versículo 13. Y Santiago está interesado en que podamos hablar este tema, aprender este tema. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Santiago dedica tanto tiempo a este tema? 13 versículos referentes hablando sobre el favoritismo. Y la respuesta es que era un problema recurrente en la iglesia en ese momento, pero también es un problema recurrente en nuestros tiempos. Porque queramos o no queramos, igual hay favoritismo dentro de las iglesias. Y usted me va a decir, no pastor, sí lo hay. Cuando se empiezan a juntar los grupitos, cuando solamente se hablan y se juntan los hermanitos en un lado y los demás quedan excluidos. Solamente están los intelectuales acá y los no al otro lado. Solamente están los músicos en este lado y los que no son músicos quedan excluidos. Solamente los jóvenes, y los jóvenes no se juntan con los adultos, quedan excluidos. Y aunque no lo quieran reconocer, hay favoritismo muchas veces dentro de las iglesias. Y el apóstol Santiago comienza hablando sobre los pobres, sobre los ricos que rechazan a los pobres
Y la pobreza no solamente tiene que ver económicamente, sino que lo vimos también intelectualmente, físicamente. El pecado, hermano mío, que está dentro de cada ser humano, nos lleva muchas veces a menospreciar a nuestro prójimo. Si no piensa como yo, si no actúa como yo, si no es como yo. Muchas veces lo hemos escuchado. Ay, si Dios me cambió a mí, ¿por qué no te puede cambiar a ti? Dios trata de diferentes maneras con cada ser humano. Y lo que Dios hizo con usted, Dios a lo mejor se va a demorar, pero lo va a hacer con la otra persona. Pero a veces nosotros queremos que las cosas ocurran al instante. Cuidado, hermano mío. Cuidado. Así que vamos a comenzar a ver primeramente una palabra que aparece en el versículo 5. Comienza diciendo el versículo 5: hermanos míos, amados, oíd. ¿Qué significa esta palabra oíd? Prestar atención. Pongan atención lo que el Señor está diciendo y quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Recordad que el contexto de esta carta es la persecución. Los hermanos que aceptaron a Cristo arrancaron y abandonaron todo, y eso significa que al comenzar de cero se empieza siendo pobre. Porque no hay economía, no hay trabajo, no hay sustentabilidad, se empieza desde cero. Y automáticamente ellos no tienen los recursos que tenían antes. Algunos tuvieron que abandonar fábricas, empleos, trabajo, dinero, simplemente por recibir a Cristo. Y para no perder sus vidas, arrancaron y dejaron todo abandonado. Ya, recuerde siempre eso, ese es el contexto. Por lo tanto, los ricos se aprovechaban de los pobres. Pero comienza con esta palabra oíd. Y esta palabra oíd, hermano, usted la va a encontrar a través de toda la Escritura. Solamente le voy a nombrar algunas. Isaías 66:5 dice: oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y serán confundidos. Amós 5:1: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Miqueas 6:1: oíd ahora lo que dice Jehová. Jesucristo muchas veces en sus discursos decía: los que tienen oídos, oigan. Prestad atención a lo que Dios está diciendo. ¿Ya? Y aquí Santiago está llamando a sus hermanos, a la iglesia: hermanos míos, escuchen, presten atención, que lo que se va a decir es importante para nuestras propias vidas. Como alguien dijo por ahí, Santiago se transforma en un verdadero padre que intenta amonestar a sus hijos, no para destruirlos, sino que para corregirnos. Y lo mismo va a hacer con cada uno de nosotros. Oíd, hermanos míos, cómo deben actuar y cómo deben ser. Significa un momento prestar atención. Y aquí comienza con la primera pregunta diciendo: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Yo les pregunto, iglesia amada, ¿hay ricos aquí? Espera un amén. ¿Hay pobres aquí? No hay ni pobres ni ricos. Ay, Dios mío. Primero quiero que entienda que cuando Cristo habla de ricos y pobres, no está solamente hablando en el nivel económico, sino que también en el nivel espiritual. Aunque usted tenga todo el dinero del mundo, ante los pies de Cristo, usted es un pobre. Porque Él es el rico por soberanía. No hay nadie más hermoso, ni rico, ni lleno de gracia que nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede tener el dinero más
grande del mundo y ser el multimillonario del mundo, el número uno, pero aún si no tiene a Cristo, es pobre. Por lo tanto, cuando Santiago está haciendo esta aseveración, le está hablando a los cristianos que tienen dinero. Dios no está en contra de los ricos. El problema es que a los ricos les cuesta más depositar su fe en el Señor, porque dependen de sus habilidades, dependen muchas veces de sus riquezas. Y eso usted lo va a encontrar a través de la Escritura, cuando Jesús va al joven rico y le dice: anda, vende y dale todo a los pobres y sígueme. Hasta ahí nomás llegó el que quería ser discípulo. Salió arrancando y no te he visto. Porque cuesta, hermano mío, alguien que tiene dinero, alguien que está ganando dinero, alguien que está siendo sustentable y tiene casa y tiene mansiones y tiene recursos, le cuesta depositar su fe en el Señor, porque ve lo material. Por eso los que más seguían al Señor eran los pobres. Porque ellos sí tenían necesidad, sabían lo que era tener hambre. Necesitaban a alguien que estuviera ahí y les diera una palabra de consuelo, un amor, un consejo. Por eso, hermano mío, Jesús siempre les habló más a los pobres. A pesar que los ricos sí también sirvieron al Señor. Tenemos el caso de Lidia, ¿cierto? Que derramaba perfume o que daba sustento a los apóstoles. José de Arimatea, un hombre también que tenía una posición económica. Nicodemo también, que también actuaron en favor del Señor. Sin embargo, es cierto que a veces la riqueza, a veces es un obstáculo para servir al Señor. Porque depositamos muchas veces nuestra fe en lo que tenemos o en lo que somos. Oh, yo soy un abogado, yo soy aquí, tengo esto otro. Pero ¿qué es lo que hace el pobre? Lo que tengo es gracias al Señor, porque me ha costado, Dios me ha ayudado, Dios me ha bendecido. Pero a veces el que tiene dinero no piensa de esa manera. Y Dios, hermano, a través de toda la Escritura siempre ha estado velando por el pobre. Deuteronomio 4:37: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ello, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios, hermano, ha elegido a su pueblo, a sus hijos, para hacer de ellos hombres y mujeres que le adoren, que le sirvan, pero que de la pobreza espiritual pasen a la riqueza espiritual. Y Santiago lo que aclara es que aquel que tiene dinero no se aproveche de aquel que no lo tiene. ¿Y cuántos de los que estamos aquí nos aprovechamos del otro? Usted me va a decir: no, pastor, ocurre dentro de la iglesia, hermano. Ocurre mucho. Que tanto el que tiene se aprovecha del que no tiene, como que el que no tiene se aprovecha del que tiene. Y Santiago lo que está diciendo es: cuidado, chiquillos. Compórtense como verdaderos cristianos. Éxodo capítulo 22, del 25 al 27: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como el logrero, ni le impondrás usura. No te vas a aprovechar. Si le vas a prestar, préstale con amor, no pretendiendo obtener recursos de él. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios defiende al pobre. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Lo vimos en Levítico 19:15. Y así sucesivamente, hermanos míos, Dios siempre ha velado por aquel que es pobre. ¿Sabe por qué? Porque aquel que es pobre sabe la necesidad que tiene y acude con mayor regocijo a las plantas del Señor. Jesucristo, siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Dejó su gloria, su trono, y vino a ser un simple mortal. Pero
Pero el texto comienza diciendo: hermanos míos amados, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos. Materialmente no, económicamente no. Dice el texto: para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Usted le ama? ¿Usted ama al Señor? Usted puede que no tenga nada, pero lo tiene todo. Usted puede que viva al 3 y al 4, pero tiene su fe y ha sido rico porque Dios ha derramado toda clase de bendición espiritual para usted y para aquel que sirve al Señor. Sigue diciendo el texto: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Hermano, aquí estamos hablando de cristianos. Está hablando de cristianos ricos y está hablando de cristianos pobres. Y la Escritura a nosotros nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que arreglar nuestros asuntos como cristianos. Aún no tenemos que ni siquiera llegar a la justicia. Pero hay cristianos que llegan a la justicia y ponen la justicia del hombre para arreglar sus propios asuntos. Cuando el Señor a nosotros nos enseña que debemos comportarnos y ser como hijos del Señor. Aquí los ricos estaban oprimiendo a los que eran pobres. Eran usurpadores. Ellos se aprovechaban, y si tú no pagabas el arriendo, ellos te tomaban y te llevaban al tribunal y te sacaban hasta el último peso. Y así muchos cristianos perdieron sus casas, perdieron sus hogares, perdieron sus enseres, porque los propios amigos o cristianos ricos se estaban aprovechando de ellos. Por eso Santiago lo que nos dice es: cuidado con comportarse de esa manera, aprovechándote de tu hermano. Y usted me va a decir: solamente en lo económico. A veces nos aprovechamos en lo intelectual. A veces nos aprovechamos en cosas tan simples como: préstame una máquina y no te la devuelvo. Algunos se ríen, pero sucede. Y usted no sabe los conflictos que se han armado dentro de iglesias por sencillamente una máquina. Ay, si tú tenés dos, yo no tengo ni una. ¿Qué importa? Importa, porque esa no es la actitud de un cristiano. Si usted pide algo, usted lo tiene que devolver. Aunque el otro tenga 10 de eso mismo, no importa. Usted no se puede aprovechar, como el rico tampoco se puede aprovechar del pobre. Amén, Señor. Santiago lo que está diciendo es que los ricos se estaban aprovechando de los más indefensos. Los tomaban, y en ese tiempo era muy fácil que usted tomara a una persona y lo llevara usted mismo a los tribunales y lo encausaran, porque los tribunales siempre estaban a favor de los ricos. Se me hace semejante a los tiempos actuales, donde los tribunales a veces están a favor de los que son más poderosos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Aquí no se trata de hablar de su nombre. Aquí se trata de blasfemar en contra del nombre de Dios. Porque los pobres siempre invocaban a Dios. Aquellos que conocían a Cristo invocaban a Cristo. Y si tú te aprovechabas de uno de ellos, tú estabas blasfemando en contra del nombre del Señor. Y eso sucede comúnmente dentro de las iglesias, hermano. Blasfemar. Cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú injurias su nombre, tú no estás hablando mal de esa persona. Tú estás hablando y blasfemando en nombre del Cristo que sirves y adoras. Por eso Santiago nos advierte que tengamos que tener cuidado en cómo nos comportamos y en cómo somos. No podemos ser usureros, no podemos hablar mal de nuestro prójimo, no podemos blasfemar ni difamar a nuestro prójimo, ni creernos superiores a nuestro prójimo, porque el mismo Cristo que tú sirves, Él también lo sirve. Y si tú lo haces, blasfemas contra el nombre del Señor. Por eso Santiago nos hace esta advertencia: oíd, pongan atención, que si están haciendo esto, ustedes están errados delante de la presencia del Señor. ¿Y por qué, hermano mío? ¿Por qué no podemos menospreciar? ¿O por qué no podemos hacer excepción de personas? Primeramente,
por causa de la elección de Dios. Hermanos míos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Quién los eligió? Dios. Escuche bien, Dios eligió a los pobres, como también elige a los ricos. La elección es de Dios. Y cuando tú menosprecias, ofendes, o eres usurero, o pasas a llevar a otro, tú estás pasando a llevar la elección de Dios. Cuán importante, hermanos míos, es la doctrina divina llamada elección. ¿Quién lo eligió a usted? ¿El pastor? ¿Quién lo eligió a usted? ¿La congregación? No, Señor. Dios. Dios. Ay, pero ¿cómo Dios la va a elegir si no sabe leer? Dios la eligió. Ay, pero ¿cómo no sabe? ¿Cómo Dios lo va a elegir si no tiene un título académico? Dios le eligió. Ay, ¿cómo Dios va a elegir a este que tiene 10 títulos? Dios lo eligió. Por lo tanto, quien está a tu lado, hermano mío, es tu hermano, es tu hermana. Por lo tanto, no puedes menospreciar lo que Dios ha elegido. Y que somos buenos, hermanos, nosotros para menospreciar, ¿o no? Somos buenos a veces para menospreciar. Aquel que se viste decentemente, así comenzó el texto, aquel que se viste honradamente, decentemente, con anillos de oro y todo, a ese alabamos. Pero aquel que viene, pobrecito, que apenas tiene para un perfume, o que no tiene ni agua y no se lavó el pelo, a ese a veces lo menospreciamos. Cuidado. Que recuerden que el Señor se sentó con prostitutas, que se sentó con ladrones, con gente que era rechazada por la sociedad. Con eso se sentó el Señor. Y la misma actitud tenemos que tener nosotros. ¿Por qué no debemos hacer excepción de personas? Porque Dios eligió a los pobres de este mundo. No solamente a los ricos, sino que también a los pobres. Y los pobres son preciosos a la vista de Dios. Cuando el Señor comienza su ministerio, ¿se acuerdan lo que Él dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? Falta lectura. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, para que se lo memorice. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Porque todo, sea rico o no sea rico, tenga intelecto o no tenga intelecto, todo ser humano es pobre espiritualmente. Y a eso vino el Señor, para dar vista y dar vida y traer el Evangelio a los pobres de espíritu, que somos o éramos nosotros. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El pecado no solamente trae la culpa, trae la ira de Dios por causa del pecado. Y recuerda que el pecado trae miseria, trae opresión, trae soledad, trae enfermedad, trae un montón de cosas que a las finales nos vuelve pobres espirituales. Y así éramos nosotros, hasta que vino el Señor y de esa pobreza la transformó en riqueza. Primera de Corintios capítulo 1, 27-28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cuando usted se sienta arrogante, importante, recuerde que usted antes no era nada, y lo que tiene es por causa de Dios. Lo que ha logrado es por causa de Dios. Y todo lo que puede tener es por causa de la misericordia de Dios. Nada más. Sin el Señor no somos nada. Pero con el Señor podemos ser mucho. La misericordia de Dios no solamente se extiende a los ricos, a los poderosos, a los exitosos. Y usted va a escuchar por ahí en el Evangelio de la Prosperidad que si a ti te va bien, es que Dios te está bendiciendo. Te vaya bien o te vaya mal, la bendición de Dios está en tu vida. Tengan buenas notas o no tengan buenas notas, la bendición de Dios está en tu vida.
Te vaya bien un día o te vaya mal el otro día, la bendición de Dios no depende de eso. ¿Sabe a cuántos cristianos uno le pregunta cómo te va? Bien, porque hoy día me ha ido bien en el negocio. Y cuando te va mal, no, es que parece que la bendición de Dios no está. No, no tiene que ver con eso. La bendición de Dios es la presencia del Dios Altísimo. Haiga o no haiga, salga el sol o no salga el sol, la bendición de Dios siempre está. Gracias, Señor. La salvación no depende de la dignidad de la persona, sino que de la misericordia de Dios. Gracias, mi Señor. Entonces, ¿por qué a veces rechazamos lo que Dios, hermanos, ha levantado o ha constituido? Bendito Dios, Hay más pobres en la iglesia que ricos. Y en la iglesia en la cual Santiago le escribe, habían hartos pobres y los ricos los menospreciaban. Y no debe ser así, ¿sabe por qué? Porque la salvación y la elección dependen de Dios. Y Dios no nos ha escogido por ser pobre o por ser rico. Dios nos escoge por simplemente su misericordia y su amor. Por eso usted y yo debemos comportarnos de esa manera, no haciendo acepción de personas. Así que cuando entre alguien con una buena tenida, atiéndalo bien. Pero cuando entre alguien que usa el mismo abrigo todos los días, atiéndalo bien también. Cuando entre alguien que viene con anillos pintados, alhaja y un perfume hoy que es grato, abrácelo y ámelo en el nombre del Señor. Pero aquel que venga con el chaleco pasado a humedad y que no tenga ni para ponerse un poquito de la colonia más barata, abrácelo de igual manera. Esa debe ser la actitud de un verdadero cristiano y de un hijo de Dios, no haciendo acepción de personas. Y a veces nosotros lo hacemos. Abrazamos a quien está a nuestro lado, pero quien viene con cara de malo en la iglesia, ¿usted lo abraza de la misma manera? No, se esconde todo a ver si no se le vaya a perder algo. Cuidado, que esa actitud, hermanos, no van o no pueden estar ante la presencia de Dios. A veces tratamos bien a quienes tienen buen modal, o nos hablan bonito, o nos hablan bien a nuestros oídos. Oh, qué buen dialecto, qué buen bla bla, como alguien dice por ahí. Oh, a ese lo abrazo. Pero aquel que habla medio flaite y que no sabe expresarse, a ese como que lo rechazamos. Cuidado, que es un hijo de Dios, a ese también tenemos que abrazarlo. Recuerde que el Señor se sentaba con publicanos, prostitutas, adúlteros, ladrones. ¿Y sabe por qué se sentaba con ellos? Porque ellos iban a ser salvos. Y la segunda parte, ¿por qué, hermanos míos, no debemos hacer elección? Por causa de la justicia. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Es absurdo, hermano, e injusto afrentar al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Y a veces nosotros debemos responder: sí, Señor, lo hemos hecho. Hemos afrentado a nuestro hermano. Hemos malmirado a nuestro hermano. Hemos usurpado muchas veces. Y queremos condenarlo porque a lo mejor no han actuado de la mejor manera. Cuidado con explotar. Hoy en día esta sociedad está muy buena para explotar. Sobre todo los chilenos. Tenga un negocio. ¿A quién va a contratar usted? A un haitiano, un venezolano, y le va a pagar menos y lo va a explotar más. ¿O no? Sucede. Y a veces también dentro del mundo del cristiano sucede de la misma manera. ¿Cuántos patrones se creen dueños de sus empleados? Y aquí yo le hablo a los cristianos y usted me dice: aquí no hay ningún empresario. No importa si algún día va a ser empresario o Dios lo llama a ser empresario, para que ya entienda que no se puede aprovechar de los demás. Porque si usted se aprovecha de los demás, significa que el amor del Señor no está en usted. Ni la misericordia. Recuerde que usted tiene que amar a su prójimo
como usted mismo. Y no creo que usted quiera que se aprovechen de usted. No creo que quiera eso. Y de la misma forma usted tiene que actuar con los demás. A veces es absurdo e injusto la conducta de algunos hermanos. Hay hermanos, cuando Santiago le está hablando a los hermanos que estaban apoyando a los ricos. Y hoy en día esta sociedad, y hablo del mundo cristiano, hoy en día esta sociedad está, hermano, actuando de la misma forma, apoyando a políticos corruptos, apoyando ideas corruptas, apoyando, hermanos míos, situaciones corruptas, sencillamente para obtener un beneficio. Cuidado con actuar de esa manera. Mentimos y aceptamos el pecado de otros para obtener beneficios propios. ¿Sabe cuántas iglesias, hermanos, se han levantado haciendo papeles falsos? ¿Sabe cuántas iglesias tienen beneficios mintiendo en papeles para obtener recursos? ¿Sabe cuántos hermanos han ido quizás a pedir ayuda sin necesitarla, pero mintiendo para obtener beneficios propios? Y después levantan sus manos al cielo diciendo: ¡ay, Dios, tú eres santo! Y Dios nos enseña, hermanos míos, que esas conductas van en contra de su voluntad. Apoyamos ideas legislativas solamente para tener recursos. Como cuando, por ejemplo, la presidenta Bachelet quería hacer el aborto, ahí teníamos pastores apoyándolas. Ahí teníamos iglesia apoyándola. Ideas corruptas que van en contra de la palabra del Señor, pero por tener beneficio estaban dispuestos a hacerlo. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No le agrada a Dios. ¿Usted cree que aprovecharse del sistema le agrada a Dios? No le agrada a Dios. Dios quiere que usted y yo seamos correctos, morales, éticos, cumpliendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, hermanos, tenemos que rechazar toda injusticia. Y si tratar mal a mi hermano es ser injusto, tengo que rechazarlo. Es que no es como yo, es que no actúa como yo, es que no tiene lo que yo tengo. ¿Y qué importa? Si ante el Señor, hermano, no tenemos nada. Tenga misericordia, Señor. Por eso a veces es bueno darle una nalgada a nuestros hijos cuando se portan mal. Y por ahí va a saltar un psicólogo cristiano diciéndole: no, eso no se puede hacer. Cuando la Escritura a mí me enseña que a los hijos también hay que corregirlos muchas veces. Porque Dios a veces así nos corrige, con su palmadita. La psicología moderna, y hablo del cristianismo, le puede decir lo contrario. Hay líderes que apoyan el casamiento de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer, sencillamente por obtener beneficios. Es que si tú me apoyas, el día de mañana lo que me pidas yo te voy a dar. Y ahí estamos, apoyamos. Y después predicamos en la iglesia que eso va en contra de Dios. Cuidado, hermanos míos, que Santiago nos está advirtiendo que tenemos que oponernos a todo tipo de injusticia. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro Dios es justo. Y Él ha declarado lo que es justo y lo que es santo y lo que es correcto. Por eso Santiago les habla a los ricos, a los cristianos ricos: no se aprovechen de los pobres, porque eso no es justicia delante de Dios. Bendito mi Señor. Ante el Señor, hermanos míos, somos todos iguales. La elección de Dios es incondicional y no se basa en que usted sea pobre, sea rico. No se basa en que usted sea inteligente o no sea inteligente. La elección de Dios se basa en su misericordia y en su gracia. Por lo tanto, usted también tiene que aceptar a quien está a su lado. Sea inteligente o no sea inteligente. Tenga dinero o tenga recursos o no tenga recursos. Tenga estudio o no tenga estudio. Sepa leer o no sepa leer.
que aprender, hermanos míos, que ante el Señor somos todos iguales y debemos nosotros aceptarnos tal cual somos. No por ser digno Dios nos escogió, sino que por su gran amor y su misericordia. Y la segunda aplicación es que la verdadera riqueza es riqueza espiritual. Puedes tener todos los recursos que quieras, pero puedes ser pobre en el espíritu. Dios te puede abrir puertas, o tú puedes abrir puertas y tener casas, autos, lo que tú quieras, pero puedes ser pobre espiritualmente, como puede que no tengas ni uno y ser rico en el espíritu. Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿hay pobres aquí? No, somos ricos en el Señor. Se adelantó la pregunta. Él nos da todo. Aunque tengamos al Señor, seguimos siendo pobres espirituales. Porque esa riqueza que el Señor nos va a dar, nos ha dado, pero la vamos a tener cuando estemos por la eternidad con Él. A la vez somos pobres, pero a la vez también somos ricos en el Señor. Así que no te regocijes ni te exaltes con lo que tienes, con lo que tú ves. Glorifícate y exáltate y glorifica el nombre del Señor por lo que Dios te ha entregado, que es su presencia, que es su Hijo, que es su Espíritu Santo, que ante todo, cuando tú tienes su presencia, estás completo. Aunque no tengas nada, cuando tienes su presencia, estás completo, hermano mío. Te amo, Señor. La verdadera riqueza es tener a Cristo. Gracias, Señor. Por eso el versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Sí, Señor. Puedes vivir al 3 y al 4, pero tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tienes el gozo, tienes la paz, tienes los frutos, tienes el amor, tienes todo lo que Dios ha entregado para tu vida. Puede que te falte el pan, pero la palabra nunca te va a faltar. Puede que te corten el agua porque no la pagaste, pero la Escritura dice que aquel que viene a Cristo no tendrá sed jamás, porque lo que Él te va a dar no se compara a nada ni a nadie. Iglesia amada, no al favoritismo, no a mirar en menos a quien está a tu lado. Quien está a tu lado es tu hermano, comprado a precio de sangre. Tengas título o no tengas título, es tu hermano. Tenga buen perfume o no tenga buen perfume, es tu hermano. Tenga lo mismo que tú o no tenga lo mismo que tú, es tu hermano comprado a precio de sangre. Por lo tanto, cuando te despide, cuando lo bendigas, bendícelo tal cual como lo haces con los ricos o los que tienen. Amén. Cierra sus ojos. Y si en algún momento usted ha tenido favoritismo por alguien o por algo, pídale perdón a Dios.